Muy buenas noches, bienvenidos a otro espacio de Todo en 10 Palabras para Parroquia San Cristóbal. Es un placer, como siempre, llevar buenas noticias. Estamos ya en el mes de noviembre, las postrimerías del año. Ojalá que usted pueda hacer su evaluación, su meditación diaria y poder pensar y reflexionar desde ahí, pues todo aquello que me propuse en enero y diciembre del año pasado, pues en dónde va. Ya no tenemos mucho tiempo, así que todavía queda un poquito de repente. Podemos hacer el último sprint para alcanzar esas metas. Pero desde este espacio, Todo en 10 Palabras, siempre queremos compartir historias que nos puedan ayudar a todos, que nos puedan iluminar. Yo les había prometido una experiencia para el mes de noviembre y es lo que vamos a intentar tener para este mes de noviembre. Tengo unos amigos acá de Parroquia San Cristóbal. Vamos a invitarles a que se presenten. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, buenas noches padre, mi nombre es Anabela García. Buenas noches padre, gracias por la invitación, mi nombre es Iker García. Bueno, tenemos a la familia García también, medio primos míos también. Gracias por aceptar la invitación. Vamos, si gustan, vamos a ir alternando las palabras. Son 10 palabras, tú nos respondes, nos das tu impresión. Les comparto el contexto de lo que vamos a estar compartiendo o teniendo para este día. La idea va a ser tener durante este mes de noviembre personas, familias que hayan padecido la enfermedad que nos aqueja en la pandemia. Y pues las palabras están relacionadas en cuanto a eso, ¿no? Que nos cuenten su experiencia, porque desde ahí pues queremos sabernos iluminados, queremos conocer su experiencia y cómo ustedes han hecho también para estar acá, de alguna manera vencer también la pandemia. Por eso la primera palabra, Iker, la pandemia, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? ¿Qué ha significado? Para mí Acércate un poquito al micrófono. es una enfermedad que nos ha venido a, ¿cómo se dice? A dar un problema a todo el mundo específicamente, porque yo sé que no solo a mi familia le ha dado, sino que yo sé que más aquí se ha dado porque la gente era que no existe, que esto aquí, que esto allá, y la gente como que no le hacía caso, no le prestaba mucha atención. Pero conforme fue dando y como fue dando que la gente fue falleciendo, la gente como que se empezó y antes, como decía usted, le dio COVID y lo separaban a uno, ¿verdad? Claro. Ahora, como usted decía, COVID, bueno, le dio. Es más común, Es ¿no? como... Hemos aprendido a convivir. Entonces, ustedes tuvieron COVID. Sí, ¿En qué fecha les pasó? que casi a principios de enero. Principios Sí. de enero de este año. Sí, de marzo. En marzo de este año. Sí. En marzo del año pasado, ¿sí? Sí. Estábamos iniciando porque acá en Guatemala así como que tuvimos ya las primeras restricciones para el 15 de marzo del año pasado. Ustedes fueron de los primeritos que pasó. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se sintió usted, Iker? Yo estaba acostumbrado a que salía. Yo era el de los mandados que aquí, que allá, y cuando fuimos que mi mamá se hizo la prueba y le salió positiva, el encierro es como feo, digo. Claro. Porque uno está acostumbrado a que sale a jugar. Por ejemplo, yo y mi hermano estamos acostumbrados de que en las tardes salíamos a dar una vuelta en la bicicleta, salíamos a jugar, mi hermana venía, ella nos llevaba, salíamos a jugar a la calle ahí en la cuadra. Y cuando todo eso pasó, que todo el mundo se alejó y quedamos nosotros tres encerrados en 4 paredes, fue feo. ¿Y cómo se enteraron que tuvieron COVID, Iker? Lo que pasa es que mi abuelita fue la primera en caer en cama. Entonces todos en la casa nos tuvimos que ir a hacer la prueba. Mi tío y mi prima salieron negativos, pero a mi mamá, como ella salía a trabajar también, empezaron con algunos síntomas, como sí, de gripe. Sí, mi abuelita empezó que gripe, tos y mucho moco. Y a ella la botó en cama, ¿verdad? Claro, fue cuando todos se fueron dando cuenta que les aquejaba. Anabel, la segunda palabra de esta noche, solidaridad. En medio de la pandemia se sintieron solidarios. No, padre, no. Lamentablemente, como le decía Iker, nosotros estuvimos entre los primeros detectados de COVID. Empezamos casi, yo creo que lo detectaron mucho después de que la enfermedad ya estaba acá en Guatemala. Entonces fuimos entre los primeros después de que todo se cerró, de que ya empezó la alerta en todo el país.
Lamentablemente, no mucha gente lo aceptaba. Ujú. Muchas personas nos aislaron, nos rechazaron. Sin embargo, hubo mucha gente también que por conocer a mi mamá nos abrieron su corazón, nos abrieron sus puertas, eh, como ustedes, de verdad, como ustedes que no lo pensaron, no, en el momento en que ustedes lo supieron, no lo pensaron, ¿verdad? No dijeron no vamos a ir, simple y sencillamente ustedes se hicieron presentes. Por mensajito nos decían, miren, aquí estamos, les traemos algo, Yo recuerdo que llegué ahí salgan. en el vehículo, Exacto. dejamos una Sí, bolsa y dijimos, aquí estamos, ustedes salieron de la puerta y uno dice, están ahí, ¿no? sí. Pero es que era todo tan nuevo, ¿no? Era nuevo, de los primeros que recibimos ayuda fueron ustedes. Después se fue uniendo las demás personas. A raíz de que mi mamá falleció por esta enfermedad, pues se hizo viral, ¿verdad? Porque mi mamá era muy conocida en la colonia. Entonces ya empezó a llegar la gente, la que conocía a mi mamá más que todo. Tengo el agrado y me llena muchísimo mi corazón de decir que 2 vecinas nos llevaban comida, nos llevaban alimento, y ustedes fueron las personas más solidarias. De lo Qué bueno, contrario, gracias a muchas Dios. personas sí nos aislaron, pero precisamente por eso, ¿verdad? Porque la Desconocimiento, la sí, ignorancia, el creo que sí. desconocimiento de cómo nos afectaba a todos, pero creo que esta enfermedad al inicio fue más psicológica que física. Claro. Nos afectó más en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Qué buena descripción, que al principio fue más psicológica que física, porque pues no conocíamos, nos daba mucho Exacto. miedo. Ahora hemos aprendido a convivir con eso, sabemos que Así está, es. ¿no? Y de alguna manera hemos aprendido a tener los cuidados necesarios. Si sales, no es normal, definitivamente, a como estábamos Sí, acostumbrados. Es difícil salir a la calle, estar ahí, vas con miedo, así es. eh, en fin. Gracias, doña Anabel. Iker, creo que ahora, después de todo lo que ha pasado, las personas, las relaciones adquieren como nuevos conceptos. ¿Qué piensas ahora, después del COVID, de los amigos? Mis amigos, por ejemplo, algunos ya no salieron. Yo ya no supe más de ellos, no sé relativamente. A veces he llegado que la puerta, salen otra gente como que se fueron de la casa, Sí, ¿verdad? güey. Por lo mismo de que algunos se mudaron, se fueron a campo libre donde hay, como que cada quien tiene su terreno y no hay problema de que otra gente se te junte, así. Mi hermano y yo ahora es normal, salimos en las tardes, nos ponemos mascarilla, a veces que careta y salimos a dar una vuelta. Pero como les digo, ya no es lo mismo, porque somos Claro. nosotros dos. Mi hermana viene de vez en cuando, venía antes que cada 15, que cada 8. Y es Se que esta siente, enfermedad nos ha transformado sí, las relaciones. Somos gente de contacto, definitivamente, máxime siendo latinoamericanos. Aunque Guatemala no tanto como otros países donde existe muchísimo más el contacto, pero es necesario. Por eso la pregunta era sobre los amigos, ¿no? En esos momentos de enfermedad y dificultad, pues también se ve quiénes son los que en verdad han estado. Gracias, Iker. Siguiente palabra, doña Anabel. La iglesia, ¿cómo has visto el actuar de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia en medio del COVID? La iglesia ha sido una parte muy importante en nuestra vida, en nuestra experiencia. Eh, yo hablo por lo personal. La iglesia ha estado con nosotros todo el tiempo y no hablo de la iglesia física, hablo de la iglesia que está dentro de nosotros. Nosotros desde que fuimos detectados con COVID, la oración con nosotros ha sido permanente. Oramos mucho cuando mi mamá se tuvo que internar en el hospital. Todo el tiempo estuvimos en oración. La iglesia siempre estuvo con nosotros. Nos aferrábamos mucho a las redes sociales, nos aferramos mucho a las misas virtuales. Ya no era solo no te llenaba solo ver las misas virtuales, sino que necesitábamos algo Claro. más. Buscábamos la palabra de Dios, cualquiera que se encontrara en las redes sociales que nos pudiera dar una palabra de aliento, una palabra para seguir adelante. Sabemos que nunca nos faltó la fe en Dios, nunca nos faltó la iglesia. Como le digo, no solo física, sino que espiritualmente siempre estuvo con nosotros, nunca nos abandonó.
la fe y la misericordia de Dios es lo que nos tiene de pie y nos Bendito mantuvo sea de Dios. pie en todo ese tiempo de pandemia. Amén, bendito sea Dios. Yo creo que la iglesia, como tú dices, en su mayoría hay lugares donde ha sido muy difícil. Claro, tienes un sacerdote anciano pues que le pides, ¿no? Que salga a cuidar, pues hay que cuidarlo a él más bien, ha sido difícil. Otros pues no han sabido organizarse, les ha dado miedo como a todos, pero creo que la iglesia acá, sobre todo Parroquia San Cristóbal, ha intentado, hemos podido ayudar a algunas personas, de otros tal vez también les ha dado, pero no nos hemos enterado. A veces las personas también como que, no, mejor que no sepan, no digamos nada, no sé, también lo vivimos de esa experiencia, quizás ahora menos, ¿no? Porque conocemos un poco más y hemos aprendido a convivir un poco más de esto. Iker, vos me decías, nosotros salíamos con mi hermano, ¿cómo se vivió? Por la palabra es la soledad de esos días. Pues la verdad, la soledad para nosotros con mi hermano fue muy difícil, la verdad, porque estábamos acostumbrados, como les digo, a que un grupo, como cuando uno salía y se ponía a tirar que fútbol en la cuadra, escondite y cosas así, cuando ya de veras no pudimos salir y éramos nosotros tres. Por ejemplo, nosotros hasta ahorita tuvimos aparatos tecnológicos. Se dio a las clases virtuales y el Claro. año pasado pues era de ver con qué nos entreteníamos en la casa. Pero sí como que estábamos muy solos. Como era, mis primos ya son grandes, mi prima se mudó, se fue de la casa y prácticamente quedamos nosotros con mi hermano. Tenemos toda la casa para nosotros solos, pero como les digo, no es lo mismo Claro. estar que con amigos o con, por ejemplo, mis primos cuando estaban pequeños, que por los tres son ya mayores de edad, en la casa jugábamos, los tres, somos, ellos son dos, ellos son tres y nosotros dos éramos cinco, que salíamos a la calle. Me acuerdo yo que mi tío nos sacaba, salíamos a jugar fútbol, a veces que los amigos llegaban, tocaban la puerta, pero sí es muy difícil pasar de ser muy social a estar solo, Sí. prácticamente Eso, ¿no? solo. Y es que sí, la enfermedad también, al aislarte, te genera esa experiencia de soledad, estar allí. Tiene que ser muy desesperante mientras haces la cuarentena, mientras puedes estar bien nuevamente. He escuchado de personas que pues pasó el tiempo, van a hacerse un examen y no da negativo, sigue estando positivo y hay que seguir. Uno dice, pues, qué tremendo, ¿no? Doña Anabel, la palabra es miedo. ¿Sintieron miedo en esa experiencia? Bastante, bastante. En mi caso, yo estuve positiva con mis dos hijos. Nos aislamos en el segundo nivel de nuestra casa. A pesar de que en la planta baja vivía mi sobrina, que gracias a Dios dio negativo con su hijo y mi hermano, da miedo, da muchísimo miedo en mi persona por la misma ignorancia. Cuando nos dio yo pensar, Dios mío, me voy a morir, porque era lo primero que se le venía a uno a la mente con esta enfermedad. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y yo siento y pienso que Dios tuvo mucha misericordia de mí, porque al final de cuentas mis síntomas no fueron tan graves. Un poco de tos, gusto, olfato, estar encerrada, aislada, solo con ellos dos y mi mamá en el hospital, luego el fallecimiento de ella. Sí da muchísimo miedo pensar qué es lo que nos va a deparar el futuro. ¿Qué les va a deparar el futuro a ellos si a uno le llega a pasar algo, si no llega a faltar? Por supuesto, mientras estaban encerrados, ¿qué hacían? Fíjese que yo me aislé completamente de ellos porque como yo tuve síntomas, ellos fueron asintomáticos. ¿Qué? Entonces yo sí me tuve que alejar de ellos, yo comía separada de ellos, yo comía en desechables. O sea, ¿tú no los viste durante ese periodo de tiempo? Fueron 18 días. ¿No los viste? No los podía ver, no los podía ver. Por eso le digo, mi miedo, ¿qué va a pasar con ellos si a mí algo me llega a pasar? ¿Qué hacías todo ese tiempo allí? Volverme loca, Padre, y orar muchísimo, orar muchísimo. Yo por eso le digo, a mí la oración es la que me
mantuvo con fuerza y con fe, buscar en las redes sociales cómo alimentar mi corazón con la fe, pedirle a Dios muchísimo que durante todo este tiempo me diera salud, que me ayudara a salir, porque sí fue bastante fuerte. ¿Dormías? No, no dormía y dejé de comer. Dejé de comer durante 18 días. Mi sobrina siempre me llevó que comer, ella nunca me faltó la ayuda de ella porque era lo mismo tocar, aquí está tu comida, pero fue bastante fuerte para nosotros, fue bastante fuerte sentirnos así, separados. A veces me llamaban mis jefas y yo le decía, mire por favor, aunque sea mándeme algo para que yo me pueda entretener porque me voy a volver loca. Pero no, pues ellos fueron muy comprensibles, me ayudaron bastante. Y más gente solidaria. Gente solidaria, claro. Gente solidaria y la verdad es que sí fue mucho, mucho temor. Anabel, la siguiente pregunta, hablabas de todo esto, en ese periodo de tiempo, la tentación, ¿existió alguna tentación en ese periodo de tiempo? Sí. Me vi encerrada, fue lejos de mis hijos, sabiendo que mi mamá estaba en el hospital y pues la información que recibía de mi mamá no era muy alentadora. Tentación a veces a querer desaparecer, a veces a querer salir corriendo e ir donde mi mamá, ir donde mis hijos. Tentación a querer desaparecer a veces del mundo. Claro. Pero vuelvo y repito, Dios tuvo una gran misericordia conmigo. Él me fortaleció muchísimo. La oración, mensajes de paz, de quietud, de esperanza que me llegaban a mi teléfono y mire, todo va a estar bien, usted no se preocupe, usted recupérese, su mamá va a estar bien, su mamá va a estar bien. El momento en que llaman y pues lamentablemente yo recibí la llamada porque fui yo la que interné a mi mamá, fui yo la que la dejé ahí y a mí me llamaron para avisarme que mi mamá había fallecido. En ese momento sí hubiera querido que la tierra me tragara. Por supuesto. Porque me quedé sin el mayor soporte de mi vida, sin el mayor soporte de mis hijos. Lo que era terrenalmente fue lo primero en mi vida. Y sentí desfallecer, padre. Sentí desfallecer. Claro, o sea, el ser humano colapsa ante todas esas cosas, o sea, muchas situaciones al mismo momento. Mis hijos, mi mamá, yo misma, yo mismo, no hay un espacio de escape, sino todo. ¿Existió la tentación en algún momento porque se atraviesa un desierto de muchas índoles, pero de la experiencia de la fe de Dios, decir, ¿qué te pasa con nosotros, Señor? Fíjese, padre, que se lo voy a comentar muy sinceramente, en ese momento me peleé con Dios, cuando yo supe que mi mamá había fallecido. Yo estuve orando mucho y yo le decía, Señor, tú sabes que yo sin mi mamá no soy nada, por favor, sácala de ese hospital, recupérala. Cuando a mí me llaman y me dicen, mire, lamento decirle que su mamá falleció, le soy sincera, me quedé sin fuerzas, yo caí al suelo. Caí al suelo y dije, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste esto? Yo te lo dije que yo sin mi mamá no era nada. ¿Qué pasó? Te lo pedí, no escuchaste mis oraciones, no escuchaste mis súplicas. En el momento me arrepentí, padre, porque dije, no, padre, tú sabes qué estás haciendo conmigo, tú tienes un propósito para esto. Tú sabes, ahorita yo no lo comprendo, en un futuro lo voy a comprender. Ahorita no lo comprendo, pero sabes que me duele. Perdí una gran parte de mi vida. Y vuelvo la oración. Empecé a orar y como ustedes dicen acá en la iglesia, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y ese era mi repetir y repetir, creo, Señor, aumenta mi fe y esto es un día a la vez, esto es un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y así lo he ido pasando durante ya casi año, 3 meses que tengo de haber perdido a mi mamá. Claro. Hombre, la tentación esa es, te lo hacía ver o lo preguntaba porque es de lo más normal también ante el ser humano, cuando te sientes resquebrajado y roto en toda la experiencia, decirle, pero no que tú estabas allí, no me dijiste. Pero bueno,
resurge la experiencia de fe. Y es una tentación porque en el fondo sabemos que no es cierto, que sin duda alguna Dios ha luchado, también Dios ha estado, pero nuestra fragilidad y nuestra humanidad como tal tiene un límite. Iker, vamos terminando ya esta entrevista. Fíjense que es curioso porque yo ando viendo por ahí siempre cosas para tener referencias. Así nació este espacio ininterrumpido. Un miércoles hemos dejado de transmitir, ya no he hecho la cuenta de cuántos programas, pero tenemos ya varios muy bonitos. Hay otros que nos están esperando para diciembre. Por ejemplo, les dijimos la entrevista con Kevin Cordón. Estamos listos ya, solo estamos esperando que llegue otro par de experiencias que están por ahí. Quería contactar a don Francisco, pero es difícil. Sí, hacerle una entrevista sería interesante. Pero yo no he visto nada, no he visto ningún lugar donde hablemos de estas experiencias. Yo no he visto que la gente comparta lo que tú has dicho y creo que a todos nos ha suscitado esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacías estando ahí? Porque es que yo sí digo, bendito sea Dios, a mí no me ha tocado, ni quiero que me toque, ni que le toque a nadie, pero qué difícil, qué difícil. Pero por eso acá en Todo en 10 Palabras queremos ser creativos y llevar. Gracias por compartir su testimonio con muchas personas también que nos van a ver en muchos lugares. ¿Qué significó? No hacemos preguntas, yo intento no hacer preguntas. La palabra sería luz. En el hecho de pasó ya su momento de enfermedad. ¿Cómo fue la luz? Fue cuando un día mi mamá, me acuerdo yo, salió, mi prima la llevó a hacerse la prueba, fue cuando dijeron que ya no, teníamos que esperarnos 5 días más y ya podíamos salir y fue como que una felicidad para nosotros de saber que ya vamos a poder divertirnos, por así decirlo. Mi mamá ya podía salir a trabajar, nosotros con mi hermano, como les digo, salir a jugar, pero esa fe en Dios, esa luz, para nosotros fue la verdadera alegría. Es que no sé cómo describirlo. Claro, ¿no? De eso es. A veces existe una barrera del lenguaje también ante aquellas emociones inmensas que me imagino que tuvo que haber sido así en medio del dolor y demás cosas. Pero bueno, no pudimos ir con todo, pero una parte importante que eran ustedes estaba bien, ¿no? Sí. No tienes que, no tienes, si no hay... uno entiende lo que hemos experimentado, esa gran alegría en un determinado momento, sabes que no hay palabras, y qué mejor descripción que eso lo que tú nos has dicho. La última palabra de esta noche, entonces, para culminar, gracias por estar con nosotros acá en este espacio Todo en 10 Palabras para Parroquia San Cristóbal. Doña Anabel, visión, hemos pasado todo esto, voy a decirlo así, espero no sonar mal, te tocó vivir todo un paquete completo de COVID, de pandemia, es enfermedad, marginación, soledad, muerte, separación, frustración, tentación, o sea, todo. La palabra es visión. ¿Qué nueva visión hay ahora de la vida? La fe en Dios, todo nuestro mundo cambió. Todo. No podemos, vamos a recordar lo que éramos anteriormente con mucho cariño, con mucho amor. La visión es que Dios nos tiene algo mejor preparado. A mí me gusta pensar porque en mi familia fueron bastantes personas las que murieron. En un lapso de 6 meses murieron 7 personas, incluyendo un hermano. Y entonces fueron bastantes personas, pero mi visión ahora es, Dios sabe, se llevó y se está llevando a las mejores personas porque seguro viene algo más fuerte. Pero si nos está dejando aquí es porque Él tiene algo preparado para nosotros. La visión de mi futuro es, pues, tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo, vernos nuevamente como estamos, sin mascarilla, gozando de un mundo mejor, de un mundo renovado. Siento que nos esperan cosas mejores. Vamos a pasar por un tiempo más de prueba, pero yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza y la fuerza necesaria para seguir adelante.
Él siempre va a estar con nosotros. Somos sus soldados, somos sus guerreros y sé que vamos a estar atrás de Él en esto y vamos a vivir un mundo mucho mejor. Si estamos tomados de la mano de Dios, nuestra visión para el futuro es lo mejor que nos puede esperar. Agradecerles muchísimo que hayan aceptado participar en este espacio y sobre todo compartir, hablar de estos temas, nada fáciles, difíciles, que hacen evocar esos sentimientos, ¿no? Nos vuelven a eso que tal vez quisiéramos olvidar, pero que no podemos porque pues pertenece a la historia, quizás no a la mejor historia, pero está ahí. Gracias por ser un referente también para acá la parroquia. Tú eres un monaguillo, gracias por hablarnos de la fe. Y yo te iba a decir un último mensaje, pero es que lo has dicho todo tan claramente, la experiencia de fe en medio de la tentación, en medio de la duda. Pues hermanos, volvemos próxima semana con más de todo esto. Por favor, sígase cuidando. Nuestra oración y nuestras intenciones por todos aquellos que se encuentran enfermos por la pandemia, por favor que pasen rápido. Nuestra condolencia, nuestro compartir sentimiento con aquellos que también han perdido un ser querido y sin duda alguna nuestra oración. Hermanos, muy buenas noches. Los ingredientes están aquí, el chocolate como siempre lo haces tú. Buenas noches. Buenas noches.